Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de En órbita. Hoy nos acompaña Albert Salinas, Wookie para los amigos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Nada, estoy súper contenta de que estés aquí, por fin. Sé que tienes la agenda súper apretada, así que gracias por venir. Un placer absoluto. Y nada, para quien no te conozca, que seguro que son pocos, pero bueno, estás un poco en la sombra. Productor, DJ, curador musical, creador de proyectos que han dejado una huella profunda en la escena. Siempre empiezo por la misma pregunta. ¿Tienes algún recuerdo en la infancia de cuál fue tu primer recuerdo musical? Podría decir que sí. Bueno, uno de mis primeros recuerdos musicales era mi tío, que en ese momento vivía en Camprodón, que es donde nací, de donde es mi madre y la familia de mi madre. Recuerdo que uno de mis tíos pues ponía mucha música y cuando pasábamos pues las navidades en el pueblo yo solía dormir en su casa y él ponía muchos discos de mucho soul, mucha black music y recuerdo que escuchaba mucho Sade. ¡Oh, sí, mira! Sí. Y Sade es uno de mis primeros grandes recuerdos. Sí, sí. Qué bonito. Bueno, sí. ya empezaste ya... Empecé fuerte. Sí. ¿Y qué artistas o discos formaron parte, ¿no, de tu imaginario cuando eras más pequeño o adolescente? De todo. Una línea bastante básica en cuanto a... O sea, no súper sexy, pero empecé Sota Caballo Rey, Stevie Wonder, Michael Jackson, Sade, Jan... Bueno, aquí nos encontraremos. Aquí quería entrar. Sí, luego pues eso, mi tío escuchaba mucho jazz, mucha bossa nova, Donald Fagen, Matt Bianco, Basia, todo este rollo así también, este mix entre este sonido West Coast y jazz, no sé, muy guay. Con el tiempo entendí lo valiosa que era esa música y que fue para mí, y también los discos de mi padre, que básicamente escuchaba Beatles y mucho Michael Jackson también. Bueno, porque vamos a decirlo, yo quiero decirlo que quede grabado. De una vez por todas. De una vez, ¿no? Albert y yo, fans número de Michael Jackson, nos conocimos así. Bueno, yo ya te conocía, creo, ya sabía quién eras, sí, obviamente. Sí. Pero creo que fue Backstage del Loud, me acuerdo. Sí. Y Mario ya me había hablado de ti, Lucien, y me dijo, ostras, tienes que conocer a una colega, a Ivette, que... O sea, solo conozco a dos personas muy fans. De hecho, yo quiero añadir a una tercera persona, que es mi hermana, que es muy fan también. Y por extensión, mi familia, María y mis hijas están a full también, pero... Bien, alucinando, me encanta. Pero sí, realmente uno de mis primeros recuerdos, ya incluso como oyente activo, pues era Off the Wall, Bad, ¿no? Escucharlo con unos auriculares en el tocadiscos de mi padre y bueno, fue toda una revelación. Sí, marcó. Marcó mucho. Bueno, es que no he vuelto atrás ya. No. Creo que estuvimos toda la noche hablando de eso. Sí, bueno, me enseñaste el tatuaje, ¿no? No, creo que estabas así yo y lo viste, sí. y dijiste... Esto es disco tal, época, el año, bueno, muy de freak. Sí. ¿Y cuál fue tu primer contacto con la música electrónica? Vino a raíz de mi hermano mayor. Mi hermano mayor, Marc Salinas, diseñador gráfico, tipógrafo, ha estado muchos años metido en el mundo del diseño, todavía actualmente es diseñador, y cuando él pues tenía 20 y pocos o 20 y medios, él trabajaba en una revista que se llamaba Ajo Blanco, una revista cultural muy potente aquí en Barcelona en su día, y él ya vivía solo y tenía como muchas demos que llegaban a la revista y bueno, eran demos de Warp, sellos grandes, cosas bastante potentes, Planet Mew, Warp, Reflex y mucha Björk y mucho Orbital, y empecé un poco por allí. Me empezó a enganchar fuerte, me empezó a dar fuerte y él pues en el 98 me dijo, ¿me quieres acompañar a un evento al que me han invitado? Y era Sonar. No, con tu hermano, qué guay. Y yo tenía 16 y me dijo, si vamos acompañados tú podrás entrar y demás. Y ya claro, creo que ese año, no sé si era el año o era el 98, 99, pero era el año estaba Orbital, estaba John Aquaviva en ese momento, Tecre, y claro, ahí fue una entrada bastante fuerte para mí. Y entré en la electrónica quizá por la parte más obtusa, no entré tanto por el club, que en el club bailaba con mis amigos y era el momento del house francés y todo esto, del filter house,
y de Daft Punk y de toda la eclosión de Alan Braxe, pero realmente por la electrónica entré por la O sea, si a vía... lo mejor por ahí te marcó Sí, sí, sí. ese sonido que tienes tan característico Sí, sí. de lapsus y de todo, Sí, fue sí, por eso. absolutamente. Mira. Somos 4 hermanos y siempre ha habido mucha música y hemos compartido mucha música. Y por otro lado, de mi otro hermano ha habido mucho grunge, mucho heavy, mi hermano mayor también mucho heavy. Es decir, había mucho donde escoger, pero me quedé con eso. Sí. Mira, porque te lo quería preguntar de dónde te viene, ¿no?, ese amor, ¿no?, por el IDM, todos estos sonidos. He pensado, a lo mejor se fue a Londres a vivir un tiempo. No, fue por tu hermano. Qué guay. No. Con los años sí que fui una época muy corta a vivir a Londres porque quise vivir la experiencia, pero este sonido como tan británico de la electrónica, tan británica y tan blip y todo esto, pues no, nació en entrar en contacto, pues eso, recuerdo también un CD recopilatorio de Ajo Blanco que estaba co-curado con Advanced Music, que se llamaba Ajo 100 y era un recopilatorio de la revista número 100 de Ajo Blanco. Y ahí, claro, descubrí a Metamatics, grupos que luego he reeditado en Lapsus, Spacetime Continuum, creo que estaba también Akufen. Bueno, para mí la entrada fue por allí, sí, sí. Y Afex, el Selecte también, No, pues... Recuerdo Selecte también y el debut de Björk fueron para mí dos grandes... Y el Insights de Orbital fueron dos grandes bofetadas, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué clubs frecuentabas, no, cuando salías? Porque me has dicho que eras desde Cardedeu, ¿no? Pues... No, yo soy de Barcelona, o sea, vale, yo nací en Camprodón, vale, en el Pirineo, pero ya de muy pequeñito, con mi familia vinimos para acá, yo debía tener 2, 3 años. Me considero de Barcelona, nacido en Camprodón, pero ahora actualmente Cardedeuenc. Pero mis clubs aquí, o sea, mi club de referencia era el Apolo. Apolo, íbamos también a menudo a MUC, y luego cuando petó fuerte Bicool, empezamos a peregrinar hacia Bicool. Para allá. Sí, la época de Johnston. La de Johnston, sí, vale, la época vale. de Pera, una super programación, siempre ha sido un gran programador Pera, y la época también de 2020 Vision, de Spirit Catcher, tuvo una época muy guay, que el Nudisco también, que empezaba a dar fuerte, Lindstroms, este sonido como baleárico, no sé, pero en general Apolo ha sido quizá mi constante. Vale. Sí. ¿Alguna noche que te marcara? Muchas, ¿no? Supongo. Muchísimas. De hecho, si recuerdo una noche que me marcase, no fue en un club, fue en el Gusto, un bar que se llamaba Gusto, en Gracia, sí, que era básicamente donde estaba lleno de arena, de playa. Y perdona, ¿es dónde está el Switch ahora? Sí. Es lo que Switch antes se llamaba Gusto, pero como en 3 vidas anteriores. Y me acuerdo que había arena de playa. Y ahí vi pinchar alguna vez a Cibla, que es el fundador de un sello que se llama Spark, que, digamos, desde mi punto de vista fue un sello como pionero. Es como de los primeros sellos que se tomó en serio la IDM aquí en Barcelona, ¿no? Y de hecho es el sello donde yo edité Montjuic. Sí. Y un poco recuerdo esa sesión decir, wow, es este tipo de sets quizá con los que yo conecto más, ¿no? Claro. Sí. Veo que toda tu vida está como interconectada, ¿no? Pasado, sí. futuro. Sí, bastante. Bonito. Sí. Trabajaste en CD-DROM entre 2007 y 2012. Sí. Cuéntame, porque yo nunca lo he vivido, todo el mundo habla de esta tienda. Cuéntame un poco. CD-DROM, es decir, si yo tengo un club de referencia que siempre ha sido Apolo para mí, CD-DROM era como, una vez decidí pinchar y meterme en el mundo como del DJ o del productor, era como mi fuente de información. Vale. Era la Discos Paradiso de ahora, desde mi punto de vista. O sea, los viernes por la tarde era como mi place to be, encontraba a mi gente. También en esa época yo tampoco tenía una comunidad muy fuerte a mi alrededor. O sea, mis colegas siempre han sido de escuchar otro tipo de música. Y en esa época pues decidí estudiar sonido y empezarme pues a relacionar con gente del sector. Y en CD-DROM conocí a mucha gente. Iba solo al principio y al final conocí a colegas, me hice colega de DJ Louis, que era uno de los trabajadores por aquel entonces, y cuando él se fue me llamó y me dijo, ¿a ti te interesaría trabajar en CD-DROM? Y
bueno, me hicieron una entrevista y adelante y estuve eso 4 años y fue brutal. Sí, yo creo que fue el momento en el que inicié oficialmente mi carrera en el sector, Ya. de una manera modesta, pero en el mundillo. Ahí fue, sí, sí. Pues que yo creo que es importante en las tiendas de discos que está perdiendo un poco este punto de encuentro. Es el punto de encuentro, sí, sí. Es esa gente que viene a buscar ese disco del que sabe que quedan pocas copias Sí. y esa urgencia era Y brutal. porque realmente esta vida es bastante solitaria, Sí, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Al final llegas a... Luego aparecieron tiendas como Dex y que ya empezabas, o sea, cayeron las ventas de las tiendas físicas porque la gente ya empezaba a pedir mucho online. Y yo también hice mucha compra online, pero me di cuenta que no, o sea, la parte de prescriptor, de entrar a una tienda y de que alguien recomiendo. ya te conozca, ¿no? Es como, mira, primero escúchate estos 4 y si nada te gusta, continúas a tu rollo, pero primero estos 4. Y claro, con Louis era muy fácil. Entraba, me daba 3 o 4 y de esos 3 o 4, 3 iban Te para... los quedabas. O 2 iban para casa. Sí, 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 sí. Y ahora me has dicho que es cuando empezaste, ¿no? ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a esto? La lectura no fue sencilla. O sea, yo salí del instituto y estudié prótesis dental. O sea, yo soy protésico dental. Un poco por desesperación, no sabía, no lo tenía muy claro. Quería ser dentista, que también, y no llegó la nota de la selectividad, no me llegó y fue como, vale, pues prótesis dental, que no es un ciclo formativo de grado superior. Y estudié eso, trabajé pocos años y al poco tiempo me di cuenta que había algo que tiraba más, que era la música. Pero nunca he sido músico, yo no he estudiado música, entonces me interesaba mucho la parte técnica, la parte pues, de producción, de técnico de sonido. Estudié técnico de sonido y cuando terminé al poco tiempo empecé a hacer mis pequeños pinos como productor y entré en CD-Drom. Y ahí Lapsus ya existía desde 2004 de manera muy desenfadada, pero ahí en CD-Drom fue cuando empecé a pensar, vale, pues puedo tener un sello y planchar en vinilo y puedo empezar a mandar promos, ¿no? Organizar alguna pequeña fiesta. Y ahí fue cuando empecé a pensar, bueno, pues lo voy a intentar. Sí, sí. Pues empezaste ya con el sello Sí, sí, curioso. sí. O sea, Lapsus era primero, eran fiestas random aquí y allí, Vale. 2004. Y al final, con el tiempo, la entrada en CD-Drom fue como, vale, tiene que ser un sello también. Y en 2009 se convirtió en sello discográfico. ¿Y recuerdas tu primer bolo? Ahora que me decías primeros Sí, pinitos. Rush. El Rush. ¿El Rush? Sí, sí, sí. ¿Quién lo llevaba entonces? ¡Paulino! Paulino, te mandamos un Sí, súper sí. saludo desde Sí, aquí. Desde aquí, Pau. Bueno, Pau sabe que lo quiero mucho. Sí, sí. Mi primer bolo en directo, mi primer bolo como DJ fue en un bar que ya no existe, en calle Aribau. Y fue un desastre porque puse la música que me gustaba en ese momento y había gente de otro palo y tuve que parar y demás. Bueno, un clásico. Pero mi primer bolo en directo con el ordenador, controladora y tal, fue en Rush, pues en 2009, 2010. Y sí, lo voy a recordar siempre. Qué Sí, sí. bonito. Y como no, Pau, pagando desde el primer día, nadie hace nada gratis para él, es brutal. O sea, Pau es el mejor. sí, es un top, es de los pocos como él. Sí. ¿Y como productor cómo empezaste? ¿Fue autodidacta? Sí, fue Totalmente. autodidacta. Primero me apunté como a un cursillo para aprender a producir y luego cuando entré ya a estudiar sonido, pues ya me puse más en serio. Pero sí, bajando software pirata, hasta que no pasó tiempo no empecé a comprar como software para tenerlo en todos los sistemas, pero sí, autodidacta total. Porque el otro día con Pau Rojo, que estaba aquí, me dijo que era su profesor de producción. Sí, ¿Cómo sí. es esto? Sí, porque... ¿Yo qué? Sí. Bueno, cuando ya empecé a producir y ya tenía un poco más de solvencia, pues al final empecé a dar clases, sí. Y Pau fue una de esas personas Guay. en mi casa, en casa de sí. Y venía Pau, venía otra gente, pero sí, lo tengo mucho. Con Pau también tengo muy buenos recuerdos porque él era también cliente de CD-Drom. ¿Ah, sí? Sí, en una de las primeras fiestas Líbido que hicieron me invitaron también a pinchar y con Pau también, no Paulino Campos, sino Pau también lo queremos. con Pau Roca también hemos tenido siempre un amor especial, sí. Y como productor, cuéntame un poco cómo es tu proceso creativo. ¿Ha ido cambiando con los años?
Como Sí, ahora por desgracia no... Como encuentras tiempo también. No produzco, Vale. apenas produzco. Iba a decir. Son cosas quizá algún curro que llega pues por algún cliente, antiguos clientes que tenía, así que me van entrando cosas, pero produzco poco. Proceso creativo siempre ha sido un poco lienzo en blanco y siempre... La música que yo he hecho considero que desde mi poco conocimiento musical, pues a mí me ha significado mucho esfuerzo y es como... Es muy detallista, teniendo en cuenta lo poco que sé de música, ¿no? Entonces, siempre he considerado que es un proceso creativo muy largo. Uh-huh. Yo para terminar las canciones siempre he necesitado mucho tiempo. Vale. Son canciones que tienen como Porque 100, 120 das pistas. muchas vueltas. Sí, son canciones con muchas pistas y siempre he necesitado. Entonces, me lo he tomado mucho como un escultor. En lugar de crear desde cero, tengo toda una piedra enorme y poco a poco... Sí, porque soy lento produciendo. Sí. Bueno, cada uno tiene su proceso, no es ni bueno ni malo, ¿no? No. Y partes de una idea de... Porque sí que tienen realmente... Ostras, tienen mucho sentimiento, ¿no? Todos tus temas sí. te transmiten mucho. Sí, nunca he escondido que soy un tío pasional. Soy pasional y soy también tengo una cierta nostalgia, una buena nostalgia, ¿no? Y mis discos suelen tener mucho de nostalgia. Y la nostalgia suele ser para mí como una buena fuente de inspiración. Para ir hacia un sitio, ¿no? Para ir hacia adelante. Pero bueno, sí. De hecho, mi disco se llama Montjuïc pues porque es la montaña donde un poco yo jugaba, yo me crié, ¿no? Y siempre tiene ese toque, mi música, de un poco nostálgico. Sí. Bueno, Lapsus, nació en 2004, ¿no? Empezaron como fiestas. Sí. Empezaron como fiestas, exacto. Y cuéntame, a lo largo de los años ha cambiado mogollón, ha evolucionado a muchísimas cosas. Sí. ¿Cómo ha sido todo este Empezó con camino? Con un grupo de colegas empezamos haciendo alguna fiesta donde podíamos encontrar un club. Primero empezamos encontrándolos en Sant Cugat y en Sabadell. Sabadell, sí, a la zona hermética. Y poco a poco, pues un primer pinito en Apolo. Hicimos un Lapsus Festival en 2008. Pues eso, trayendo a gente pues con la que luego he acabado trabajando, ¿no? Pero fue un festival de 2 días que fue un absoluto desastre. Dejó una deuda grande y los 2 colegas con los que estaba Lapsus dijeron, oye, esto ha sido hasta muy guay, ¿no? pero estamos contigo a por todas, pero no a nivel... Y bueno, decidí seguir tirando adelante. Con los años pues se ha ido convirtiendo en un sello en 2008, en 2009, luego también se convirtió en un programa de radio y un festival en CCCB y en Radio 3 con Carlas y con Albert, con Bruna y Lester. Y con el tiempo fue evolucionando, hicimos varias ediciones en CCCB de Lapsus Festival. El sello fue creciendo, apareció un segundo sello que se llama Balmat con Philip Sherburne, que es mi compañero de radio también. Y actualmente, pues, Lapsus es esto, varios sellos discográficos, una promotora de eventos. Estamos haciendo toda la programación del ciclo de NIT, de Caixa Forum. Y también ahora, desde hace 3 años y medio, una agencia de artistas, una agencia de booking. A tope, vamos. Sí, bueno, ahora somos un equipo pequeñito, sí. pero duro de pelar. Y Lapsus ha cambiado con el tiempo, ¿no? Tú ya tenías claro hasta dónde llegaría, ahora es más de intuición y ha ido surgiendo todo, porque tienes muchas sinergias, ya te he dicho antes, sí. ¿No? ¿Ya tenías claro que querías llegar a estas cosas o simplemente...? No tenía... Por instinto... Sí, o sea, ese punto de inconsciencia que yo creo que es bueno tener, y siempre he sido como inconsciente en cuanto a si tenía poca pasta y la quería invertir en algo, la invertía en planchar discos. Y si sacaba algo, al principio los discos lo que hacían me hacían perder más dinero todavía, pero bueno, era un poco intuición y ese drive, ¿no? Tuyo de es lo que quiero hacer, pero sí tenía muy claro que siempre hemos estado muy obsesionados aquí, ¿no? O en lo que se hacía fuera. Ahora Barcelona es hiper internacional y los DJs de aquí y los productores y productoras se mueven por todos lados, pero en 2004 o 2005 no era tan así. Luego apareció toda la ola Ibern y la ola Talabot que, ¿no?, ayudaron a que Barcelona se visibilizase, pero en el rollo bass y en el rollo breaks y IDM y braindance en absoluto. Y yo tenía como muy claro que Gran Bretaña era ese foco al que llegar. Vale.
Y hasta que no conseguí llegar al público británico, No no paraste. paré. O sea, eres una persona Sí. tozuda. Sí. Y yo creo que Es Lapsus, bueno. sí. Creo que la parte discográfica de Lapsus ahora está donde está porque primero en Gran Bretaña y luego pues en otros países la gente ha creído en el proyecto. Sí. Cuando miras para atrás, ¿no? Sí, Que... muy contento. Sí. Muy contento. Vivía más tranquilo antes, pero Ya, bueno, sí. es el precio a pagar. Es el precio que pagas, es el precio, sí, totalmente. Y hablabas del Festival Lapsus. Yo estuve, no sé si 1 o 2, un año seguro, no sé si 2. Sí. ¿Cómo fue ese festival? ¿No? Porque lo recuerdo yo muy diferente en Barcelona. A lo mejor yo no he estado en los primeros zonas, pero Bueno, un poco la idea ¿la era, idea era esa? sí, o sea, buscar algo como súper familiar, ¿no? De un aforo para 1000 personas, pero todo como muy bien cuidado, un sonido brutal, espacios distintos, ¿no? O espacios que no estuviesen muy explotados en Varna. Y yo creo que conseguimos hacer algo muy guay. O sea, tengo un muy buen recuerdo. El equipo que éramos en ese momento, hicimos un equipo muy chulo. Pero la realidad era que incluso haciendo sold out daba para cubrir gastos, daba pocos beneficios. Entonces, durante 6-7 años estuvimos currando muy fuerte. Ahí se gestaron también muchas relaciones con artistas que venían a tocar que luego han estado editando en el sello. Vale. Desde Susan Ciani a Pai Corner Audio, a mucha gente que pasó por el festi. Pero bueno, llegó un momento en el que decidí, ya está. Poner energía en otra cosa, Hasta ¿no? aquí, o sea, Claro. esto nos gastamos muchísima energía y a la gente lo quiere mucho, pero a nivel económico es siempre jugar al riesgo y decidimos hacer la última edición, en 2019, que fueron 3 capítulos, Bien. uno con Moritz von Oswald, otro con el Festival and Sound, con Lanark Artefact y el último con Susan Ciani, que fue una maravilla. Y la pandemia llegó ¡Pam! al cabo de... y fue como perfecto. O sea, perfecto. Tenía que ser así. Perfect timing, sí. Sí, pero guardo muy buenos recuerdos, sí. Del festival y del equipo Y del equipo. que lo formó, sí. Lapsus Radio. Otro melón. Yo antes de nada te quiero decir que yo estoy aquí gracias a Lapsus Radio. ¿Ah, sí? Sí. Qué guay. No sé si eres consciente de toda la gente que habéis tocado con el programa. A ver, yo creo que a nivel internacional creo que el sello ha sido esta puerta a conectar con el público, ¿no? Y recibir un montón de mensajes súper bonitos. Y la radio a nivel nacional ha sido como de todas las áreas que ha tocado Lapsus la que más exposición ha dado. O sea, te das cuenta, incluso yendo fuera a veces, ¿no? Currando en Portugal hace poco, jolín, gente que te reconozca, te das cuenta del valor que tiene la radio y de lo importante que fue y que es, ¿no? El hecho de estar pues compartiendo música y tu criterio, y es algo que a mí no me deja de sorprenderme. O sea, que la gente me diga... Te escucho desde hace tanto, tal, pues me hace muchísima ilusión. Sí, mucha. y yo por una parte me hicisteis reconectar con la radio, que yo no la escuchaba desde pequeña. Fue otra vez, ¿no? Ese momento de tú imaginarte cómo no sé, cómo decirte, una imagen mental, que eso es muy guay. Es muy guay, sí. Y segundo, que fue cuando yo empecé a decir, vale, yo ahora quiero pinchar, voy a tomármelo en serio. Pues yo cada mañana, justo dejé mi trabajo, me pillé un año sabático, y yo cada mañana regular me levantaba con mi café, me ponía en programa vuestro. El podcast, ¿no? Te lo juro. Qué guay. Y ahí descubrí un mogollón de cosas porque yo tampoco era muy entendida, ¿no? en esa época, así que... Bueno, o sea, al final es lo que más te impacta, que el mensaje común es qué montón de música he descubierto, o yo venía de otro palo. Exacto, yo venía de otro palo, venía más del disco y tal, y fue como, hostia, me estás descubriendo un mundo claro, aquí. Y la gente es lo que repite, y es lo que más... O sea, y claro, yo vuelvo atrás y pienso en la influencia de mis hermanos, de mi familia, pues piensas, ostras, si tú has podido hacer algo similar, pues tiene mucho valor, ¿no? O sea que... Y aparte cada uno tenías como vuestra personalidad. Sí, yo creo que estaba como todo... Sí. Era bastante mágico, ¿no? Sí. Cuenta un poco la historia de que no lo conozca, quiénes erais. Sí, o sea, el Lapsus Radio, el programa inicial éramos Carlas, Bruna, Albert, Lester y yo, me hago llamar Wookie, y ahora ya casi no lo utilizo, pero sí. Entonces hacíamos como un trío maravilla de electrónica, humor, era un poco... cachondo. Con el tiempo terminó siendo, ahora actualmente es Philip, bueno, desde hace 5 años, ¿Ya? 4 o 5 años estamos Philip y yo, Oh. sí. Philip, con el que al final he acabado abriendo un sello. El sello. Y bueno, es también uno de los amigos más cercanos que ¿Cómo tengo. conociste a Philip? Pues lo invitamos a hablar, lo invitamos a charlar
en un par de ocasiones y nada, yo con él me vi en alguna ocasión más fuera de la radio, mantuvimos el contacto y cuando hubo este relevo fue como, hablé con él, le dije, ¿te apetecería pues empezar como una nueva fórmula? Y desde entonces pues sí. Y Sí, aquí sí. estáis, ¿no? Ahora el Sí, programa sí. es autogestionado, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha cambiado o ha cambiado? ¿Es otra alguna Bueno, diferencia? ha cambiado en Más el libertad a lo mejor también. más libertad y muchos menos ingresos. Pero ya no lo hacemos tanto por la pasta. O Claro. sea, lo hacemos vía Patreon. Tenemos suscriptores. Durante todo un año Eastpak ha apostado por nosotros y nos ha como protegido durante una temporada. Y a partir de aquí, pues sabemos que lo estamos haciendo pues porque seguimos queriendo un montón hacer radio y hay mucha gente que está ahí escuchándonos. No es lo mismo estar en Radio 3 en antena que gestionándote Claro. tú mismo. Pero bueno, también la salida de Radio 3 fue un poco rara porque, bueno, parecía que había un grupo de gente dentro de Radio 3 que no estaba muy cómoda con el hecho de que Lapsus fuese una empresa y tuviese... Y había un poco ese miedo em, de ese miedo a que Lapsus pudiese autopromocionarse a través de un canal público. Y la verdad es que nunca llegamos a hablar de Lapsus en sí mismo dentro del programa, ni nunca pusimos ni un solo disco de Lapsus, pero en ese momento se decidió dejarnos fuera y ahí fue como, bueno, pues reinventémonos y a ver qué hacemos. Pero bueno, si por mí fuese, yo hubiese continuado en Radio 3. Claro. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer radio? Como actualmente hace es básicamente llegar a la gente. Ya. O sea, llegar. Que uno de los discos que a mí me parece uno de los discos del año, pues para Te otra pueda- persona también lo sea, ¿no? No, es que es como pinchar pero de otra forma, Sí, ¿no? sí, sí. Es más sencillo, ¿no? Porque pinchar siempre me ha removido el estómago a mí, por mucho que lo haya ¿Sí? hecho. Sí. ¿Tienes miedo Bueno, escénico? tocar siempre me ha puesto muy Yo también. nervioso. Sí, sí. Yo también. Pero me apetece hacerlo, ¿eh? Pero siempre me ha puesto nervioso. Pero de hacer radio... Bueno, estamos... Sí, ¿no? Tenemos una batucada que tenemos aquí. Y aún no han pasado todavía. Pero sí, sí, sí. Radio lo que sí me ha ayudado mucho es a conocer mucha música, porque nunca he hecho radio solo, siempre he tenido compañeros enfrente. Claro. Y la gran mayoría de música que han traído mis compañeros yo no la conocía. Conocías. Entonces, para mí ha sido como un aprendizaje brutal y prepararte el programa es también, pues, aprender mucho sobre los artistas. Es lo que te voy a decir, ¿no? ¿Cómo los preparáis los programas? Porque no tienes tiempo. No. ¿Cómo es pero- tu rutina? ¿Cómo es una semana tuya? Me gustaría saber cómo es una semana tuya para estar buscando música, cómo la buscas, si tienes algún Ahora mismo, patrón. no. Ahora mismo es... ¿O es caótico? La parte de radio es asalto de mata total. Y de hecho no tenemos guión. Cada uno trae sus canciones y el otro no sabe qué canción... O sea, ¡Qué guay! es como... Una hora antes A subimos ciegas. o una hora antes o un día antes subimos los tracks a Drive y en directo. O sea, no. Es como. Ya nos lo hemos tomado con los años Una como una especie conversación. de diálogo. De Ya. decir, mira, yo traigo esto y nos pasa a menudo que a veces traemos el mismo artista, mismo álbum. Y es como, no. Si tiene que pasar, que pase. O sea, al final es como tratar de mantener esa improvisación. Total, naturalidad. Sí, sí. Bueno, aparte de todo esto que haces, también eres curador musical, programador. Yo no sabía que fuiste fundador del Mira y programador 2 años. Sí. Cuéntame sí. la historia, porque yo Bueno, ni idea. era época CD-ROM. Yo estaba currando en CD-ROM y uno de los clientes era Uriol Pasto, que es director, no sé si actualmente es director o es codirector, pero es director de Sonar, director de Mira. Y en ese momento dijo, quiero montar un festival audiovisual, tenemos ideas y a mí me gustaría pues que fueses el booker y que te encargases de la parte musical. Y así fue. ¿Pero tú eras booker antes No. o tal cual? ¿Te vino un cazatalentos? Éramos todos de la misma generación, más o Vale. menos, del 82, 83, y se juntó como un abanico de gente muy interesante. Qué guay. Y nada, pues lo hacíamos todos un poco, a mí sobre todo me tocó más la parte musical, y encontramos Fabra y Coats y fue todo una epifanía, y la primera edición fue brutal, evidentemente la segunda también, pero yo en ese momento me di cuenta que Lapsus estaba como quedándose Vale. como muy a un lado
y decidí dar el salto y decir, no. Siempre hay apostando que por tu proyecto, sí, ¿eh? Sí, Qué bien, no. mira, o sea, es uno de los mejores festivales que tiene este país y siempre lo voy a querer un montón. Pero Lapsus es Lapsus y fue una decisión difícil porque lo de Mira fue muy, muy mágico y ha terminado siendo un monstruo, o sea, una cosa muy guay, pero sí, buen recuerdo. ¿Y a quién programaste? ¿Te acuerdas? Primer Mira. Sí, yo creo que no te lo sabré decir todos, pero, bueno, pero alguno. Pero estaba Downliner Sec, yo creo, estaba Plate. Creo que The Silence estaban, creo que Alba G. Corral estaba también. O sea, ahí aprendiste de cero a programar realmente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Actres también estuvo, pero era ya la segunda y muchos artistas también locales. La experiencia fue muy guay, o sea, al final era esos primeros contactos como programador. Yo había hecho cosas como programador para Lapsus, pero artistas más pequeños, casi ningún artista con agencia. Y entrar, o sea, crear Mira o crear o co-crear en ese momento Mira fue potente porque yo me estaba ya dirigiendo a agencias grandes o artistas un poco más grandes y ahí aprendí muchas cosas y me di cuenta que era un rookie total. Era un novato, pero aprendí un montón. Sí. O sea, se te sacó un poco la ilusión de... Porque a veces cuando ves cosas de dentro... Bueno, me di cuenta que no todo era por mucha pasión y muy buena fe que pusieras... Me encanta la música. Sí, no, esto no va de esto. Y los agentes son, ¿no? En según qué casos y circunstancias, pues son gente dura y si algo no funciona, por suerte, pues funcionó muy bien, pero si algo no funciona, van a ir o sea, no te van a perdonar ni un céntimo. Entonces, me di cuenta que era una industria dura y que era especialmente dura porque queríamos buscar un sonido muy específico y Barcelona es muy internacional, pero cuando te metes en terrenos muy experimentales o quizá un poco más arriesgados, no hay tanto público. Y el público que hay no se puede dividir. Claro. Entonces, esto fue otra de las realidades, que no era música de club. Pero tú siempre has apostado por ese riesgo, ¿no? Sí. Nunca hemos, o sea, tampoco ha habido siempre, no ha sido una escena con muchísimos actores, ¿no? Digamos, siempre hemos sido un poco los mismos, aunque con el tiempo, pues, yo creo que ha ido ganando mucho terreno, sí. Ya no es tan nicho, no. También programaste Loud antes de pandemia, ¿no? Sí, exacto. The Need desde 2001, también Sonar ahora. ¿Cómo decides qué artistas en cada sitio? ¿Tienes como una visión de cada...? A ver, siempre hay un factor muy fuerte que es tu gusto personal. Vale. Pero si estás programando, en el caso del auto o Danit, tienes la obligación de estar viendo qué es lo que pasa a tu alrededor. Claro. Y miras desde los medios online que más te molan. Yo tengo evidentemente mi algoritmo de Bandcamp súper bien seteado, Discogs, Blip, es decir, Resident Advisor, los 2 o 3 periodistas de cabecera. Estás muy metido allí y vas viendo pues tu alrededor qué es lo que programa. No para tratar de seguir una tendencia, sino para no solaparte, ¿no? Pero sí, con Loud hicimos mucho el ejercicio de programar cosas, tratar de ser un poco arriesgados. Claro, como era el objetivo un poco, ¿no? De Barcelona, algo distinto, ¿no? Sí, que no fuese un club al 4x4, me ha encantado siempre y lo consumo a diario. Pero quizá la idea era como vamos realmente a buscar un club que no esté, que las bases de su sonido no sea un club 4x4, sino vamos a buscar otros sonidos y creo que funcionó muy bien. Creo que ha terminado dejando algo chulo. Yo creo que es, para mí, de los pocos clubs que hay en Barcelona. Club. Sí, es ¿sabes? Mi favorito. Sí. Bueno, es difícil que no lo sea, pero ahora salgo poco, es decir, no estoy muy cluber, pero cuando he pasado por Loud, yo reconozco que tiene algo extra. Sí. Marco Roerich, desde aquí. Marco, también te queremos un montón. Queremos. Ha confiado mucho en Lapsus, mucho en mí y es una persona... Marco y Edu que lleva Salamonjuic. Son 2 personas brutales que apuestan mucho por la escena. Por la escena, mucho. totalmente. Sí. Y The Need.
Y The Need. ¿Cómo surgió? En The Need Me parece fue... como súper, no sé, interesante, Salió precioso, de la nada, ¿no? de la nada. Algo distinto que no es de club. Sí. Fue muy guay porque realmente llegó la pandemia y con la pandemia se terminó el Out. Y bueno, evidentemente, pues después de la pandemia fue como, vale, ahora hay que volver a abrir el club, pero en otras condiciones y recortando todo, o sea, optimizando recursos y evidentemente pues no había sitio para un programador. Pero, no sé, de una manera, pues mágica, diría yo, pues me contactaron desde la Fundació La Caixa y nos dijeron, hey, bueno, me dijeron, me gustaría que fueras el programador de... se le está dando como se está reformulando el ciclo y nos gustaría pues que programases. Y fue, pues mira, así. Y ha ido creciendo, no solo en Barcelona, que también estáis... Sí, ahora pues estamos haciendo también en todos los CaixaForums de Barcelona, de Madrid, de Valencia, hemos hecho Zaragoza, Sevilla. Sí, muy, muy guay. Y tienes 2 hijas. Y tengo 2 hijas. ¿Cómo lo haces? Pues gracias a que yo no estoy solo. Ya, pero igualmente. Pues gracias a Mario, a Lucien, gracias a Gerard, gracias a Fran, gracias a Ana, gracias a Chris, gracias a Alfons y gracias a Sara, básicamente. Sí, creo que no me dejo a nadie porque si no me van a... Si no te van a matar. No, o sea, sí que hay más personas que van, ¿no? que orbitan alrededor de Lapsus, como Josep Basora, que es, y como Aleix Font, los diseñadores de cabecera, pero siempre ha habido gente que ha entrado, que ha salido y todos, como Pablo, que también está por aquí. Hola, Pablo. Es decir, no sé, Lapsus ha sido como un animal que ha ido mutando y ha ido creciendo, decreciendo, pero adaptándose a... Y gracias a todo al equipo que somos, pues yo puedo tener una vida familiar también y compaginarlo, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Has formado parte de Sonar desde hace ya años, ahora como programador, ¿no? Pero llevas muchos años formando parte de Sí, Sonar. ¿Cuál fue tu primer bolo? Mi primer bolo fue en 2010, que presenté el disco Montjuic y fue en Sonar Village y en CCCB. ¿Cómo recuerdas la experiencia? Fue muy, muy guay. O sea, estaba muy nervioso, pero tengo muy buen recuerdo. Y tengo muy buen recuerdo porque conseguí tocar en Sonar porque cuando decidí sacar un sello, la primera referencia fue autoeditarme, un EP que se llama The Ark. Y cuando lo tuve en vinilo y en CD, fui a las oficinas de Sonar, toqué el timbre, Muy bien. Abrieron la puerta, pregunté ¿quién programa? Y salió Vir, que era la programadora en ese momento. Me hizo entrar, tomamos un café dentro, le hablé del disco, fue como, bueno, me fui súper contento, en ningún momento pensando que esto iba a pasar. Pero al menos ya me conocen. Dije, mira, ya me conocen y tienen mi disco. Y al cabo de pocos meses me mandaron un mail y fue como, oye, ¿te apetece presentar el disco? Y a partir de ahí pues empezó una relación muy, muy cercana con el festival. O sea, he tenido la suerte, privilegio, no lo sé, pero Te has currado. de tocar en varias ocasiones, en bastantes ocasiones y pinchando en solitario, tocando en directo con Mario. Muy guay, la verdad. Una relación muy, muy bonita. ¿Y era programador? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, desde septiembre. Bueno, me contactaron pues por eso, porque había una persona que estaba de baja y que iba a volver, pero que durante ese tiempo tenían que buscar a alguien y nada, ese alguien volvió, pero de momento... ¿Aquí sigues? Continuamos, sí. Has vivido muchas etapas musicales en Barcelona, ¿no? Eres programador. Uh-huh. ¿Cómo ves Barcelona ahora mismo? ¿En qué punto está? Fuerte, o sea, a ver, la veo fuerte, la veo muy fuerte. Los grandes festivales la han convertido en ese gran punto internacional, como no hay que ir a Barcelona en 2-3 momentos del año, pero está fuerte, o sea, está a nivel de cantera, ¿no? Si lo veo ya desde el prisma de lo que están haciendo estas semillas que se están plantando, ¿no? Estas plantas que brotan ahora, yo veo productoras y productores muy potentes, sellos muy potentes, festivales de pequeño, medio formato muy potentes. Yo la veo grande. Las sigo viendo precaria porque la cultura es precaria y de esta precariedad nace el discurso de lo que estábamos hablando. Uh-huh. Pero
La gran lástima es que es precaria y cuesta quizá encontrar la manera de hacer que los proyectos de convertirlos aguantar, sí. en solventes, ¿no? Sí. Pero no, lo que decíamos, ya no están de nicho, vas a un festival como Mira, que no es un Sonar o un Primavera, vas a un festival como ahora no me surt, el festival de Semana Santa, el que se organiza en Semana Santa, el Mostra. Al Mostra. Vas a un festival como Mostra y es increíble. Es decir, tienes el ciclo de Casa Montjuïc, de Music for Airports. Es decir, están pasando cosas muy, muy, muy guays y con gente con, no sé, con un poder Qué bien interesante. tener aquí... Canino, también. Tener Sí, yo creo que sí. Yo creo que ganas están pasando cosas. y positivismo. Sí, Está bien, sí, está bien. sí. Y ahora como Albert, ¿no? ¿A ti qué te hace ilusión ahora mismo? Bueno, ilusión, lo que siempre me ha hecho más ilusión en cuanto a, o sea, hablando profesionalmente, es editar música. Sí, la parte discográfica siempre es la que me ha gustado más. Hacer de programador, por supuesto que me gusta, Ujú. porque es estar en contacto con artistas, pero bueno, de todo lo que hago, lo que ¿Es me... lo que más disfrutas? Sí, siempre es lo que más he disfrutado, porque es, bueno, es casi como pensar en un libro, ¿no? Es como, Total. bueno, escoger el discurso de alguien, darle forma, decidir qué aspecto va a tener, a quién va a llegar, cuántas unidades vas a planchar, qué campaña vas a construir alrededor. Es algo muy bonito, no Qué sé, es bonito. algo que me ha gustado mucho siempre, sí. ¿Y algún sueño por cumplir de editar a alguien que no hayas llegado todavía? ¿O alguno que hayas cumplido? Supongo que muchísimos por lo que me has dicho, ¿no? Claro, como siempre me ha gustado la música, Ya, no minoritaria por parecer clasista, pero ya. de público reducido, Sí. pues he podido acceder más fácilmente a mis ídolos. Entonces, podría decir que estoy muy feliz con los ídolos a los que he editado. Evidentemente, pues de repente el año pasado, pues lo que decíamos, muchos años editando música y de repente aparece Susan Ciani o de repente aparece... Fuerte. Sí, claro, es como wow, ¿no? O cómo conocí a Susan Ciani, ¿no? Con mi mujer, con María, yendo de viaje a la costa oeste, o que Code9 pues quiere sacar música en tu sello, o que la lista es larga. Entonces, bueno, yo pienso que sueños ya he cumplido muchos y trabajar en Sonar es uno de ellos. Y trabajar con gente como Siani es uno de ellos y estar programando eventos como los de The Need por los que pasa gente de todo tipo. Pero bueno, sí, puede haber sueños por cumplir, evidentemente. Siempre, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay algún Siempre hay artista algo. ahí que puede estar en el sello, ¿Y sí. qué le dirías a Albert 2004, que está empezando? Pues que no pare, que lo ha hecho muy bien. Sí, muy bien. Muy bien porque por lo menos vivo de esto. Total. Es decir, no sé, con Mario siempre, ¿no? Que es como Sí. mano derecha en Mano Lapsus y derecha. casi ya lo considero, es También como lo queremos fundador. también le queremos a Sí, Mario. Lucien es lo más y ayuda a mantener Lapsus muy vivo. Yo le diría que no se va a hacer millonario, seguramente. Es difícil que no se va a hacer rico. Pero yo creo que los que trabajamos en esto no queremos, solo queremos No. poder comer. Exacto, pero bueno, vas a Y poder hacer lo que tener, nos gusta. exacto, vas a poder tener una familia y vas a poder vivir de esto y vas a poder ir de vacaciones habiendo vendido discos y montando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es suficiente. Yo solo espero que no vaya a menos en ningún momento, porque ser autónomo es lo que es también, y en cuanto a la música va y viene, los estilos van y vienen, las tendencias pues son muy fluctuantes y a veces tienes miedo de decir, bueno, a ver si esto termina algún día, ¿no? Pero bueno, esperemos que no. Al final, la constancia, y esto es un discurso mega yankee, pero es la real. constancia me ha ayudado un montón y esa inconsciencia me ha ayudado un montón. Sí. El no parar, ¿no? El no parar. Y estar también, por qué no decirlo, siempre rodeado de gente buena. Yeah. Gente, o sea, siempre he estado rodeado de gente que ha sabido mucho de música y de negocios no hemos sabido ninguno de nosotros, pero de música hemos sabido todos mucho. Y siempre he tenido la suerte de estar rodeado de gente muy, muy buena. Sí, sí. Dan ganas de comerse el mundo. Sí. Te juro, ¿eh? Sí, Qué alegría. sí, Una sí. entrevista. No sé, es mi manera. Qué guay, sí, lo de veo ver la así. vida. Sí, Bueno, pero sí. yo creo que por eso has llegado con 20 años de Lapsus, ¿no? Sí, 20 sí, el año pasado. El año pasado. 2004, ¿Cómo fue la fiesta? Muy guay, muy guay. No me lo esperaba, o sea, me esperaba que estaría guay, pero no tan guay. Porque vino como generaciones nuevas que están entrando y la gente que empezó con Lapsus desde el principio y fue muy bonito. Sí, muy guay. Esto va a haber que repetirlo.
Sí, ¿Es un spoiler? Sí, spoiler. Pasa que esto suele, o sea, las efemérides con Lapsus solemos celebrar cada 5 años. Vale, claro. No hacemos, hicimos el 10 aniversario con el recopilatori 10, el 15, amb 15, y al 20, ahora llegó el 20, y el 25 pues dentro de 4. Bueno, tenemos que esperar. Pero bueno, no hay que ser muy listo para ver que algo pasa. Que algo pasa. Sí. Si tu vida fuese un viaje en carretera, Vale. ¿cuáles serían estas paradas y con quién, no? O sea, hablando de trayectoria. Sí, mirando para atrás, ¿no? La primera parada, o sea, musicalmente hablando, Hasta tú quieras, sí. Vale, o sea, casa de mi tío, casa de mi casa de mis padres, la música que estaba por ahí, había una lata como muy grande, como es un bidón así, pero una lata pequeña de cintas de cassette, y mis hermanos las tenían por ahí, y había de todo, desde Otecre, Afex Twin a Barry White, había de todo, y los discos de mi padre y de mi tío, y eso sería una primera parada. La segunda parada musical está en cuando conocí a Khaled, a Miquel Khaled, a Josep Basora, Comunidad de Reus. Estudié en Microfús a un curso de producción y conocí a Miquel, a Khaled, que se hacía llamar Khaled, con el que fundamos un sello también Full Equip, se llamaba. De Minimal. ¡Wow! De Minimal House. Esto es la vida. Sí, pero como de micro house, porque a mí me molaba mucho también ese rollo como punky, como house, micro y tal. Pero ahí me di cuenta que donde tenía que ir era más en la parte como IDM, que era lo que a mí me molaba. Pero pinchamos mucho juntos, montamos muchas fiestas y me relacioné mucho con la comunidad de Reus. Y ahí también conocí a Basora, que ha estado diseñando sus casillas de los principios, porque mi hermano también hizo bastante diseños de NAV. Y siguiente parada sería CD-Drom. ¿Y con quién? Pues en ese momento bastante en solitario. Bastante en solitario. Ahí, o sea, yo creo que ahí la parte Full Equip fue con Khaled, la parte CD-Drom fue bastante en solitario, y apareció la parada Mira, y ahí estoy acompañado de de dos Davids, de Judith, de Uri, de Uriol, de Aida, de Carlos también, de mucha gente, de Ferran, éramos mucha peña. La siguiente parada fue Lapsus como más en serio, Lapsus Radio y tal. Esa parada sería con Carlas, con Albert. Y luego entró María también en mi vida, ¿no? Y ahí fue como un golpe fuerte porque ella apostó mucho por mí también. Lapsus entró en un momento también como en solitario, en esto tiene que ser una empresa, tiene que ser algo potente, y ella me apoyó un montón, y mi familia también siempre desde el principio. Y el siguiente salto Lapsus es 2016-17, Lucien. Es decir, María ha sido una constante, evidentemente, pero Lucien, María es muy importante en mi vida. Sí. En la mía también, ¿eh? Mario me abrió muchas puertas cuando empezaban. Eso no se olvida. Sí, sé que os queréis un montón también. Pero sí, Mario es una persona pues que siempre me ha permitido hacer lo que he querido hacer. O sea, y sin que él dejase de hacer lo que quería hacer. Y él, pues, no sé, él se metió. De hecho, Lucien pinchó, Lucien pinchó creo que fue el primer bolo como Lucien, o de sus primeros bolos como Lucien, en Mira, en el primer Mira o en el segundo Mira. Y ahí nos conocimos, gracias a Albert Miralles, y ha sido un poco la persona que ha ido como haciendo crecer Lapsus conmigo. Y esta última parada, o sea, la menciono con Mario porque ha sido, para mí es una persona súper importante, a nivel de curro y a nivel personal también, muy, muy importante. Y no cito a mis colegas de toda la vida porque no tienen sentido, porque van por otra vía, no tienen nada que ver con la electrónica, pero sí, esas personas. Bonito. Sí. ¿Cuál es la clave para seguir aquí tanto tiempo sin perder la ilusión? No lo sé. Darte cuenta que el mundo cambia muy rápido y tienes que cambiar rápido. Y evidentemente te tienes que adaptar. Y la música que estoy programando ahora y que estoy escuchando ahora y que estoy editando ahora no es pista de la que empecé a editar. Y
y va a ir mutando. Y ahora lo que tengo en mente para los próximos años va a ir cambiando. Pues porque también eres tú el que cambia, ¿no? Claro, obviamente evolucionas con Sí, lo que pasa. sí, y soy, como decía, soy nostálgico y hay una línea editorial que tiene que ver con las perennial series, que son estas series que reeditamos discos pero como antiguos y demás, con nueva forma, pero la línea Lapsus y la línea Balmat siempre son música nueva, nuevos sonidos y hay que... la clave es no enrocarse con algo que tú crees que tienes que dejar ir. He dejado ir bastantes bases. Sí. Bueno, últimas preguntas ya. Me enrollo un montón. ¿Qué va? ¿Qué va? Me quedaría más rato. Estas son las mismas de siempre, ¿eh? Si pudieras viajar en el tiempo y presenciar un momento histórico de la música, un momento o un concierto o... ¿Me dirás Michael Jackson? Normalmente Victory Tour o sí, el tour del 80 y es así. Sí. He visto a Michael Jackson en vida 2 veces, No sé, pero lo vi tarde en cuanto a su carrera y lo vi pronto en cuanto a... ti. O sea, no era lo suficiente, Claro, no claro. estaba entendiendo lo que estaba viendo. Pero sí, me iría al 84, 85, 82, esa horquilla, y vería a Michael Jackson y vería un concierto también de esa época, incluso anterior de Stevie Wonder. Sí. Yeah. A Stevie Wonder sí que lo vi con María, fuimos a verlo a Qué Londres. guay. Ahora viene Londres también. ¿Otra vez? Sí. No, pues mira, no sabía. Yo voy a ver a la ELO Sí. y al día anterior está Stevie Wonder en el efecto. Pues mira, lo vi en Hyde Park. 3 horas de vuelo, sí. Wow. Fue increíble. Pero sí, ahí volvería, sin duda. Sí. Esa me ha gustado, ¿eh? Me imagino. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Preguntas? Pues ya te dejo con la última pregunta. Sí. Se acaba el mundo Sí. y puedes escuchar un último tema. Puedo escuchar el último tema. El último. Wow. Qué bestia. Ya, es una putada esta pregunta. Es que creo, es que por no ser endogámico no diría Michael Jackson. Pero, mira, Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Sí. Bonita. Siempre ha sido una canción que a mí me ha hecho ir muy arriba. Paraíso. Sí, no sería un mal final. despedida. No. Pues nada más, Albert, muchas gracias por venir. De verdad ha sido un placer. Gracias a ti, Bet. Me hacía mucha ilusión venir, ya lo sabes, desde hace tiempo y Ya vi que venga. un placer. Gracias.